aquí ya en este verano tan extraño y hoy tenemos una invitada muy especial y tenemos con nosotros a David Barba. Hola, buenas tardes, David Barba. Hola, Carrie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos ¿Bien? aquí. Sí, ¿tú Bueno, también? estupendo. Pues muy bien, mira, la verdad es que recién llegado del mar, así que acabo de salir de la ducha y nada, pasando unas vacaciones estupendas. Eso es Sintiéndome fantástico. sí, sintiéndome afortunado, la verdad. Muchísimas gracias también por esto, por en este espacio de poder estar tranquilos, de podernoslo dedicar a nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí. A ti. Y bueno, te voy a hacer la pregunta que hacemos siempre al principio. ¿Quién es David Barba? Cuéntanos. Bueno, debo decir que la verdad es que no he pensado mucho sobre eso en este momento. Supongo que a lo largo de mi vida sí, pero qué decir ante una pregunta así. Ah, bueno, alguien que sin duda, como tantas personas que verán esta entrevista y como tantas personas en el mundo, tantas, pero no tantas en realidad, alguien que se está buscando a sí mismo y que está buscando el sentido de la vida. Un poco buscando el sentido de la vida en el sentido en que cuenta aquella vieja historia que dice que había un buscador que fue a ver a un sabio maestro en la montaña y estuvo 3 años para llegar a la cueva donde vivía el sabio maestro. Y cuando llegó, le dijo, maestro, por favor, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el maestro se mesó las barbas y le dijo, el sentido de la vida es una planta de tomate, una tomatera. Y el buscador se quedó muy sorprendido. ¿Pero cómo que una planta de tomate? Entonces he llegado hasta aquí para que me digas que el sentido de la vida es una planta de tomate, una tomatera. Y el sabio dijo, bueno, pues tal vez no sea una tomatera. Bueno, esto es una historia que contaba Claudio Naranjo, le gustaba mucho contarla. Yo me imaginaba esta figura del maestro encarnada por él. Y luego añadía, con su voz meliflua, añadía una especie de coletilla que decía, bueno, quizás el sentido de la vida sí que sea una tomatera, porque el sentido de la vida tiene mucho que ver con crecer y dar fruto. Entonces, a muchas personas en la vida um, sienten que la vida no tiene sentido y muchas personas en la vida sienten que no tienen mucho para ofrecer. Yo siento que he tenido la suerte de pasar por la etapa de sentir que no tenía nada que ofrecer, de pasar por la etapa en que uno pierde la espiritualidad infantil, esa primera espiritualidad en la vida que es un regalo que luego uno pierde si todo va bien, porque si no uno se puede quedar con 50 años y con una espiritualidad infantil, mejor perderla. Y después ese regalo que era la espiritualidad infantil, una vez perdido, hay que ganárselo por sí mismo. Entonces eso es otra etapa en la vida, la etapa en que uno descubre que su nihilismo de adolescente o su nihilismo de juventud, su descreimiento y su desconfianza en la vida es una carga y no le hace bien ni a él ni a los suyos. Y sobre todo impide dar fruto, impide crecer y dar fruto. Entonces empieza esa nueva etapa, que es la etapa de la búsqueda, no tanto del sentido, sino de ese poder dar fruto, ¿no? Porque el sentido, como decía Claudio Naranjo, como decía esta historia, está en algo que tiene que ver con el servir. No hablo de convertirse en la Madre Teresa de Calcuta, sino en servir de esa manera, en la, en la manera en que uno puede dar un fruto que es un fruto siempre compartido, un fruto a compartir. Bueno, vaya soliloquio me he pegado para no responder a la pregunta, porque la verdad es que es difícil, pero podría decir de mí mismo que soy un tipo que era bastante idiota, que con el tiempo se ha vuelto un poco menos idiota, precisamente porque ha visto claro esto, que uno está aquí pues para entender un poquito que la cosa va de crecer, dar fruto y compartirlo. Claro. Oye, David, ¿y en qué momento de tu vida, tú recuerdas el momento exacto de un día en que dijeras, ay, ahora ya no estoy pensando que no doy fruto, sino que digo, ay, ahora estoy dando fruto de alguna manera y lo voy a dar y voy a servir y voy a ir hacia la vida con esto?
Claro, lo ¿Recuerdas el recuerdo. día? Sí, lo recuerdo perfectamente porque fue la semana pasada. Bueno, pues como quien dice la semana pasada, quiero decir que fue hace relativamente poco, hace unos años en realidad, Mm. hace pocos años. Yo creo que hubo algún momento en el que tuve la oportunidad de asistir a algún evento de una cierta magia en mi vida y a partir de ahí, a partir de ese momento, yo creo que las cosas empezaron a rodar en una dirección que ya era la que me parecía de crecimiento y de dar fruto. Es como la vieja historia bíblica de San Juan, de San Juan, perdón, no, de Saulo de Tarso, que luego se convierte en San Pablo. Saulo es un cazador de cristianos en el lenguaje del enneagrama, ese lenguaje de los numeritos que muchos conoceréis, y que obviamente no se usa para poner etiquetas a la gente, sino que se usa para hacerse un autodiagnóstico del propio ego. Pues este señor, este Saulo, era un eneatipo 1, un iracundo, un perfeccionista que iba por ahí cazando cristianos, porque él defendía la fe tradicional, la fe romana, la fe judía, ortodoxa, vamos. Entonces el hombre se cayó del caballo y oyó la voz de Dios que le dijo, no, no, por aquí no es en esta dirección. Tuvo su metanoia, cambió de sentido, se volvió por el camino por el que había venido y se dedicó en vez de matar cristianos, pues a convertir a la gente en cristiana. Esa idea de metanoia es muy interesante, ¿no? La idea de que haya un momento preciso en la vida en que uno dice, por aquí no es, por aquí me estaba equivocando y es por otro lugar. Yo creo que esto me sucedió, esta metanoia, que no fue tan precisa en el tiempo, me sucedió en algún momento hace unos 15 años. Yo comencé unos estudios de arte terapia y ahí, en contacto con el arte y en contacto con mi propia torpeza delante del barro, delante de las manualidades, delante de la pintura, delante, delante del otro, pues me di cuenta de que había equivocado el camino. No es porque de repente me descubriera artista, sino porque me descubría torpe y me descubría muy poco en contacto con mis sentimientos y muy poco en contacto con mi cuerpo también. A partir de ahí también estudié terapia corporal y todo esto fue un proceso que me fue llevando a un entendimiento del mundo y de mí mismo cada vez más transpersonal, podríamos decir. Luego hay una anécdota concreta, no sé si tenemos tiempo para eso, Claro pero que sí, sí. Sí, sí. hay varias de este tipo, pero hay una que me gusta mucho contar, y es que en este proceso en el que yo dejaba de comportarme como un terrorista cada vez que oía la palabra espiritualidad, hace 15 o 20 años atrás yo era un ateo radical y un cientificista materialista radical, y hay un momento en el que yo estaba investigando mi propio proceso, estaba curioseando, descubrí el sufismo, me encontré con el sufismo, y de repente un amigo mío, un amigo de Madrid, que estaba en el mundo de los sufis, me dijo, viene el sheikh Hisham Kabani, que es un sheikh de la tarika Naqshbandi, de los sufis, viene a Barcelona a inaugurar una derga, que es algo así como la casa sufi. Y yo dije, ah, qué interesante. Y él me dijo, ¿quieres hacer una entrevista? Y yo, sí, sí, por supuesto. Llámalos, llama a estos amigos sufis, a esta derga de Barcelona recién inaugurada, y pregunta, porque él estará en Barcelona mañana. Así que llamé y les pregunté, me dijeron, sí, sí, por supuesto, puedes hacerle una entrevista al sheik, esto es mañana a la 1 y tienes que venir a una dirección de Barcelona que te daremos, pero es muy difícil llegar. Aquí no viene ni el autobús, ni el tren, ni el metro, está en las afueras. Le dije, bueno, decidme cuál es el lugar. Me dieron la dirección y mi sorpresa fue increíble porque resulta que es la dirección de la casa donde nací. Vaya, La casa donde me creé, la casa de mi familia. Y, y bueno, resulta que en ese edificio, nosotros estábamos en la
la planta baja, y en el sótano es un edificio con dos calles, una más arriba, otra más abajo, y en el sótano de ese edificio los sufis abrieron su derga. Ese sótano además era el taller donde mi padre trabajaba. Mi padre era profesor de equitación, era domador de caballos, pero además hacía látigos, hacía manualidades con el cuero. Y ese era su taller. Así que yo lo recordaba como un sitio oscuro, degradado, y de repente, cuando volví después de décadas, me encontré que los sufis lo habían convertido en una especie de palacete árabe, el palacete de las 1001 noches. Así que fue muy impresionante para mí. Lo fuerte es que había como unos 150 sufis con sus turbantes venidos de todas partes del mundo para recibir a este sheik, al sheik Hisham Kabani. El sheik me atendió, le pude hacer la entrevista delante de todos, delante de esas 150 personas, y fue muy interesante. Fue una entrevista sobre lo divino, sobre lo humano, sobre la vida y la muerte. Vino mi hermano conmigo porque le conté, oye, ha pasado esto, resulta que los sufis están en nuestra casa. Y mi hermano le contó al sheik, le dijo, sheik, mira, ha pasado esto. Y el sheik, muy sorprendido, le dijo, pues esto es una señal. Entonces, quizás lo mejor sería que os hiciéramos hermanos de nuestra orden. Así que nos hizo una ceremonia muy bonita y nos inició en la Tarika Naqshbandi. Después yo no he continuado esa tradición, ese camino. Me ha interesado mucho, pero no he continuado en él. Pero fue un momento de quiebre. Es decir, en ese momento yo todavía tenía muchas dudas sobre si el camino que estaba recorriendo era mi camino. Y en ese momento me quedó claro que, de alguna manera, algo ajeno a mí se aliaba para señalarme que esa era la metanoia que yo debía recorrer. Claro que no había mucha confusión a Bueno, partir de ahí, ¿no? Fue una historia. sí, Es exactamente. un gran contador de historias, por lo que veo. Nos vas a contar unas cuantas, seguro. Oye, la idea también es podernos explicar cómo aparece, cómo llegas tú a la llave, cómo surge, cómo es esto de esta editorial que tiene tanta importancia para algunos de nosotros. Es una historia un poco complicada. Yo comencé a estudiar en el programa SAT de Claudio Naranjo hace ya muchos años, y comencé con un profesor que entonces era quien se ocupaba de organizar los talleres de Claudio Naranjo en España, Antonio Pacheco. Antonio Pacheco fue un gran terapeuta, un gran reichiano también. Él desarrolló los estudios de terapia corporal en España, luego han tenido mucho éxito. Y Antonio Pacheco era el copropietario de Ediciones La Llave, junto con Claudio Naranjo. Claudio le había dicho hace 25 años a Antonio que pusiera en marcha una editorial, porque Claudio veía que sus libros, bueno, no estaba muy satisfecho de la circulación de sus libros y de cómo se los editaban. Así que Antonio puso en marcha, con muy buena voluntad y mucho empeño, una pequeña editorial. Esa pequeña editorial hubo un momento en que quedó sin nadie al volante porque Antonio y Claudio rompieron. Fue una ruptura muy sonada, además, fue muy complicado porque había mucha gente que los queríamos mucho a los dos, que habíamos hecho un vínculo muy fuerte de amistad y de discipulaje con ambos. Así que la ruptura fue complicada. Pasó algún tiempo, a la editorial le crecía la hierba, y Claudio Naranjo me ofreció, pues, ser yo el que la cortara, esa hierba. Así que yo en aquel Te dio un entonces... tomate, Claudio, te dio un tomate. Te dio la planta a la tomate, Exactamente, te dio exactamente. tomate. Sí, así fue. Bueno, en aquel momento yo todavía trabajaba como profesor en la universidad. Yo era profesor de periodismo y era periodista también. Era colaborador de La Vanguardia. Había colaborado muchos años también con el Dominical del Periódico de Cataluña, con la revista Blanco y Negro, que era el Dominical de ABC. Qué sé yo, escribía para un montón de revistas. Y tenía mi plaza de profesor asociado, bueno, mi
pseudoplaza de profesor asociado en la universidad. Llevaba un montón de años dando clases de periodismo cultural. Y de repente fue meterme en la editorial sin tener mucha idea, de empezar a probar una cosa y otra. Me dieron un almacén lleno de libros amarillentos, un disco duro lleno de archivos medio corruptos, un ordenador y una silla, y me dijeron espabilate. Así que prácticamente monté la editorial de cero en Barcelona. La editorial fue fundada en Vitoria, pero ahora comenzó esta nueva etapa en Barcelona. Antonio fue una gran ayuda en ese momento, por supuesto, en ese arranque. También fue una gran ayuda Agustín Paniker de la editorial Kairos. También Jordi Nadal de Plataforma Editorial. O sea, hubo una serie de buenos amigos que me ayudaron porque yo lo desconocía todo. Así que con esas ayudas de amigos y con mucho entusiasmo y mucho ímpetu, pues me lancé a refundar la editorial. Han pasado 10 años exactamente y ahora en septiembre, si todo va bien, celebraremos los 25 años de la editorial. Antonio Pacheco ya ha fallecido, Claudio Naranjo ya ha fallecido, o sea, los fundadores ya han fallecido. Y bueno, a pesar de todo, pues seguimos adelante y la verdad es que la editorial va cada día mejor. Es una editorial con unos libros que tienen lectores muy fieles. Es magnífica, muy la grandes historia títulos, resumida. ¿no? ¿Qué vamos a hacer para los 25 años? ¿Qué celebración se esperan? ¿Qué se espera? Bueno, primero de todo vamos a ver si la podemos hacer, porque Ya. claro, tal como están las cosas ya veremos. Yo había pensado hace unos meses en una gran celebración con un montón de invitados. Estaban ya todos los invitados confirmados. Había invitados, pues, bueno, psicoterapeutas muy conocidos, autores de la llave muy conocidos, tanto españoles como de otros países. Ahora, bueno, vamos a ver si se puede hacer algo de eso, pero quizás sea simplemente que lo trasladamos a formato online y seguimos adelante. Pero teníamos montada una muy buena celebración, una celebración muy, vamos, estupenda. ¿Se puede contar o todavía está un poco en el Bueno, aire? simplemente eso, más que nada, no, o sea, la celebración era pues unos cuantos speech, unas cuantas intervenciones, un homenaje a los fundadores también, por supuesto, pero más que nada la gracia era juntar a tanta gente tan bonita, tan interesante, tan carismática en el mismo lugar, en una misma noche. Eran como 15 o 20 invitados muy especiales, ¿no? Entre ellos, pues desde, qué sé yo, Alain Vigneault hasta, qué sé yo, Steve Taylor, Mariana Kaplan, qué sé yo, un montón de gente muy interesante que son los autores de la editorial. Bueno, ¿y esto para cuándo se sabe fecha o está todavía en el aire? Aún está un poco en el aire, en principio iba a ser para el 25 de septiembre, no sé si mantendremos esa fecha o lo pospondremos un poco, pero seguro que antes de que termine este año lo hacemos. Bueno, Esto, por supuesto, y le daremos bombo y platillo, así que se sabrá. así que tendremos fotos y podremos hacer aquí la publi de la gran Sí, 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 celebración por porque supuesto. es un gran trabajo durante tanto tiempo y yo envío todo mi apoyo y mi felicitación por ello a todos los fundadores y a ti en este caso que estás ahora. Muchas Cuéntanos ahora gracias. qué tenéis en la llave, por dónde estáis, por dónde navegáis. Bueno, La Llave es una editorial dedicada al autoconocimiento, pero sobre todo a la transformación. Claro, ¿qué entendemos aquí por transformación? Volviendo a la historia de la tomatera, entenderíamos un poco esto, ¿no? Entenderíamos que venimos a este mundo con con una carga de entusiasmo, ese entusiasmo de los niños que están bien por el mero hecho de ser niños y por el mero hecho de existir, y eso se va perdiendo. Desgraciadamente parece que el viaje de la vida pasa por esa pérdida y por la crisis subsiguiente. Y luego está ese concepto tan grato a todas las tradiciones espirituales de todos los tiempos, pero también a la psicoterapia, que es el concepto de la transformación. Simplemente el concepto de que uno, pues poco a poco, se va desprendiendo de los obstáculos neuróticos que hacen que
que uno no pueda tener un libre acceso a varias cosas, ¿no? Por un lado, a su amor propio, al amor por el animal interior, por su niño interior. Por otro lado, también al entender que también hay cosas que son más grandes que uno mismo y a bajar la cabeza con humildad ante esas cosas más grandes, como es la naturaleza, el cosmos o Dios o lo que tú quieras, ¿no? Autorregularse orgánicamente, ¿no? Este concepto de la Gestalt tan interesante que es la autorregulación organísmica, estar bien con lo que uno es, a no machacarse porque uno debiera ser mejor de lo que es, qué sé yo, todas estas cosas. Y, y dentro de esta transformación, pues nosotros tenemos muchos libros que hablan de historias personales, de transformación, de gente que ha hecho un camino y que de alguna manera pues los publicamos estos libros como para que la gente tenga inspiraciones para su propio camino. Lo último que hemos publicado en esta serie de libros sobre la transformación es el libro Vida de Clown de Alain Vigneault. Alain Vigneault es un clown y un terapeuta muy conocido. Y este libro es su propia biografía, es una biografía muy apasionada, muy hilarante, muy arrebatadora. Yo digo que es un poco un libro a medio camino entre las películas de Fellini y la poesía del surrealismo. Y es un testimonio de resiliencia. Es un hombre que perdió a su madre fue asesinada cuando él era niño y que a pesar de todo el sufrimiento infantil que vivió, no solo salió adelante, sino que se metió en un profundo viaje de autoconocimiento y luego ha dado el fruto de que es un hombre que mezcla el clown y la terapia de una manera que es capaz de hacer que la gente ríe y llore de una manera muy especial y una manera en que hay no solo mucha catarsis, sino también mucho conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces, tenemos más libros de este tipo, ¿no? Baba Om es un libro muy conocido, de Tom Heckel, un libro con un viaje iniciático a la India. Pero también tenemos libros sobre budismo tibetano especialmente, otros budismos también, pero tenemos por ejemplo, a Tartan Tulku Rinpoche. Tartan Tulku es un hombre que introdujo el budismo tibetano de su escuela, que es la escuela tibetana Nyingma, y es una escuela que es quizás la escuela más mágica del budismo. El budismo es una filosofía espiritual bastante atea, podríamos decir, pero el budismo tibetano es más religioso, es más místico, más mágico, y el budismo Nyingma especialmente es un budismo lleno de rituales mágicos, lleno de, qué sé yo, lleno de magia, es muy especial. Y este hombre, Tartan Tulku, fue el primero en traer este tipo de budismo a Occidente y la verdad es que es un hombre muy inspirado y muy inspirador. Entonces ha hecho un libro que se llama Revelaciones de la Mente y es un libro donde habla de cómo la mente avanzada, la mente humana, que es la mente de la meditación, la mente que es producto de un viaje personal de autoconocimiento y de dar fruto, pues es mucho más que un cerebro encerrado en un cráneo, es una mente que participa de la realidad, pero también contribuye a crearla. Y lo malo es que como dice Tartan Tulku, ¿no? Que como las víctimas que se identifican con su torturador, muchas veces las personas creemos que somos nuestra mente racional y solo nuestra mente racional, y entonces nos convertimos en sus prisioneros. Bueno, entonces tenemos muchos libros sobre este tipo de temas y son libros, pues evidentemente para buscadores de conciencia, buscadores espirituales, buscadores de introspección, buscadores que, como dicen los sufis, van buscando sin saber muy bien lo que buscan, porque para buscar, pues hay que buscar sin saberlo. O sea, el que cree saber lo que busca, al final no encuentra nada de mucha calidad. Y es un poco como dicen los sufis, que uno busca porque tiene sed, pero no sabe qué es el agua. Y al final, con un poco de suerte, quizás uno pruebe el agua y solo el que la prueba lo sabe, solo el que prueba ese agua acaba sabiendo de qué está hecha, ¿no? Cuál es su textura, su sabor. Pero mientras tanto es una búsqueda a ciegas
y los libros de la editorial pretenden, pues, no que deje de ser a ciegas, porque así es la búsqueda, pero sí por lo menos dar algún apoyo, alguna muleta, algún código Morse, alguna ayuda que pueda, qué sé yo, ayudar a la gente a profundizar aún más. Claro, sí, sí. Oye, y cuéntame esto de la enciclopedia, ¿no? Porque también lo que tenéis es una línea de libros que hablan de enneagrama, de todos los colores, gustos, autores y grosor, ¿no? Sí, a ver, tenemos una enciclopedia, es muy curioso. Claudio Naranjo fue el gran divulgador y el gran profundizador en el enneagrama o psicología de los eneatipos, como a él le gustaba llamarlo, mejor que enneagrama, porque sabemos que en Estados Unidos sus imitadores convirtieron el enneagrama en una especie de autoayuda, de psicología positiva, con un poco de New Age, entonces todo eso pues no resulta de mucha ayuda, ¿no? Esta colección es una colección de 9 libros, uno por cada eneatipo, y cada uno de estos libros pues tiene pues, de media unas 600 páginas, y en cada uno de estos libros colaboran unas 30 personas de media de ese mismo eneatipo. O sea, el libro del 3 tiene pues como a 30 personas que trabajaron en ese libro, que escribieron en ese libro, guiadas por Claudio Naranjo. Entonces ahora hemos publicado ya 5 libros, ahora va a salir el sexto, y espero que en el año 2021 o principios de 2022 acabemos ya por fin esta colección. Son muchas páginas escritas, son miles de páginas sobre enneagrama. Es la obra más completa que va a existir sobre enneagrama, con diferencia, porque, o sea, no hay nada igual, ¿no? Equipos de trabajo que se han analizado, que han desmenuzado cada elemento, que han hecho trabajos comparativos, que han ido a las fuentes históricas, que aportan personajes históricos, análisis del carácter de personajes de la ficción, de personajes de la historia, cómo funciona cada eneatipo y cada subtipo en el amor, en las relaciones personales, qué sé yo, es una obra, vamos, inagotable. Sí, sí, yo, bueno, que he conocido bastantes personas que han podido leer, porque, bueno, ya han sido editados los libros de sus propios, con los caracteres que se identifican y todo el mundo dice que es un viajazo el propio libro, ¿no? Porque, Sí, sí, la gente se queda bastante impactada, sobre todo ahora apareció hace ya un tiempo, el año pasado, el libro sobre el eneatipo 2, el orgullo, y, y recuerdo a muchas personas de este eneatipo muy impactadas, como, bueno, una bomba, ¿no? Una bomba sobre el propio carácter, sobre el propio ego, sobre la propia neurosis. Volviendo un poco a la metáfora de antes, ¿no? De apartar los obstáculos neuróticos. Claro, la idea taoísta de ese río, ¿no? Lleno de obstáculos que empantanan las aguas. Bueno, pues este libro yo creo que de alguna manera es una palanca para echar abajo o apartar obstáculos neuróticos, y una palanca muy especializada en cada ego, en las características concretas de cada ego. pues vamos a ir al final de la entrevista, que como te conté y la mayoría de personas que hayan visto las entrevistas saben, vamos al final, que es la sección de anécdotas y vivencias así, de cómo ha sido en tu carrera, cómo ha sido en alguna publicación, algo que te acuerdes que podamos darle y devolverle esta cosa también graciosa, ¿no? De que vamos a también desmitificar que el autoconocimiento tiene que ser siempre tan serio y sombrío, ¿no? Ah, sí, sí, en mi caso sobre todo, serio, tiene bastante Poco, poco. ¿verdad? Sí, sí, yo por echarme piedras a mi propio tejado, siempre me gusta mucho recordar que eh, a mí se me conoce sobre todo y especialmente por ser el biógrafo de Nacho Vidal. No sé si me has escuchado, pero no es ninguna broma. Uh, Hace unos cuantos años ya, 16 o 17 años, escribí un libro que era la vida del entonces, no tan conocido como ahora,
famoso actor porno. Entonces, bueno, lo conocí, surgió la idea de escribir un libro sobre su vida. En ese momento, digamos que todo lo relativo a su mundo era considerado aún como algo un poco oscuro, y yo me dediqué a seguirle por el mundo durante un año, yendo a todas sus fiestas, rodajes, vacaciones, etcétera, y de eso hice un libro que se vendió como rosquillas, vaya. Los libros de la llave no los vendemos tan bien. Todo lo que sea tabú, ¿verdad? Siempre como que llama la atención, ¿eh? Exactamente. Y fue pues un aprendizaje muy interesante. No sé por qué te contaba esto, me decías que el tema de las anécdotas y tal, ¿no? En aquel momento, curiosamente, yo también comenzaba eh, a estudiar, creo que comenzaba a estudiar, estaba estudiando arteterapia y, y bueno, estaba yo empezando ya a tirar por caminos personales y profesionales muy diferentes de los que iba siguiendo hasta ese entonces. Hasta ese entonces yo era un periodista, por eso me lancé a hacer este libro, entre otras cosas. Y, y bueno, pues ahí quedó. O sea, mi libro más vendido y más conocido, la biografía de Nacho Vidal. Quién sabe si todavía no haré una segunda parte porque, Todavía vamos, queda tal como... material, ¿no? Sí, 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 y tanto. El caso Bueno, es que me gusta contar esta anécdota recordando también cómo por ejemplo, en el budismo tibetano, en el budismo tántrico, en el Dzogchen también, en muchas tradiciones, y sobre todo en la tradición cachemir, del tantrismo cachemir, se trabaja mucho no solo con lo sexual, sino también con meter los pies en el barro. Es decir, con la parte dionisíaca de la espiritualidad, no solo con la parte apolínea, no solo con la parte de renuncia. Y esto a mí me parece muy importante. Parece muy importante trabajar con la propia mierda. Esto es muy fundamental, porque si no, a uno le salen las alas demasiado pronto, se va volando, se separa 2 metros del suelo, y entonces ya no es un neurótico, entonces es un cosmótico, que es mucho peor. Así que nada, invitación para quien la quiera recoger a trabajar con sus propios fluidos, porquería, basura interior y qué sé yo, todas las mierdas que tenga adentro. Hay que sacarlas y depurarlas. así con todas las letras bien grande, ¿eh? Con toda Sí, la mierda, hay que trabajar con la mierda. exacto. Sí. Te voy a Y confesar, utilizarla de combustible. exacto, mira, te voy a hacer 3 regalitos, ¿vale? Ah, qué bien. Te voy a confesar primero una cosa antes de irnos. Cuando empecé yo también a trabajar a través del proceso, yo empecé haciendo terapia Gestalt, bueno, primero individual, luego cuando empecé para formarme como terapeuta, mi frase más famosa fue puta Gestalt. Sí, sí, Conforme claro, me iba dando cuenta de cosas, sí, era, joder, que hubiera preferido no saber, pero ahí claro, estaba, ¿no? claro. Esa era mi frase. Una No reacción muy sé. habitual una reacción de ver que realmente funciona la Gestalt. Sí, sí. Cuando la gente dice eso es que funciona. Como que había algo que se empezaba a ver, ¿no? Y Mm. después, bueno, ya sabes que nosotros hablamos mucho del teatro, de la creatividad, de la poesía y tal, y algo que estabas contando con este libro de Alain, de que publicamos la noticia de que salía el libro y él, este segundo yo no lo leí todavía, pero sí que, bueno, tuve el honor de trabajar con él y de poder leer el primero y me pareció poesía auténtica, él en la manera de ser y de transmitir y de contar, es poético a tope. Y entonces estabas hablando de algo que tenía que ver con las creencias, ¿no? Y el cómo que nos empezábamos como a endiosar. Y hace poquito, pues escribí algo que ahora mismo, pues este es el segundo regalito para ti, que se llama, no tiene nombre, pero es así, se dice, bajo la implacable creencia siempre existe una nueva posibilidad. El ya sé está pasado de moda. Qué bonito. Así que un poquito también como para mí, ¿no? Que a veces es más fácil decir ya sé que poner un poquito, bueno, y si es otra cosa que no, El ya sé está pasado de moda. Pues sí. totalmente. Mm. Sí. Y por último, nada, esto, te voy a enseñar esto, que es un tomate del huerto, así que el tercer Qué regalito, bueno.
Muchas gracias, David, por estar aquí Gracias a ti. con nosotros A Claudio le habría encantado esto. Sí. muchas gracias. Muchas gracias por estar y nos vamos a seguir viendo seguro porque creo que tenemos otra entrevista pendiente por ahí, así que nos Qué volveremos. bien, qué bien. Pues yo encantado. La verdad es que eres una loca creativa maravillosa. Me encanta lo que haces. Y yo te lo agradezco mucho, de verdad, porque lo haces de una manera, con una entrega que no es habitual. Así Muchas que, gracias. bueno, Pues te mando un vale, abrazo desde aquí fantástico. Yo y, también. y nada, nos despedimos y seguimos adelante.